Buenos días. En este video realizaré una reseña del artículo titulado La relación entre capacidad y autoridad del Estado, la construcción del Estado excepcionalista en Ecuador, de los catedráticos Andrade y Nichols. En este artículo, los autores hacen un análisis de la transformación de las capacidades y estructuras productivas de la economía ecuatoriana. Además, nos hacen referencia a las capacidades del Estado excepcionalista. Para ello, os invito a recordar qué ha sucedido en nuestro país respecto a la adopción de políticas industriales. Andrade y Nichols plantean que a inicios del siglo XX, en el Ecuador, se intentó instalar un modelo de desarrollo mediante políticas de industrialización selectiva y comercio internacional, ISC. Por el año 1906, principalmente nuestro país exportaba cacao. Sin embargo, desde el año 1950, los gobiernos de turno adoptaron políticas industriales por sustitución de importaciones, ISI. Este tipo de políticas tuvieron un impulso adicional hasta los años 70, debido al auge de explotación y exportación de petróleo. Durante los años 80 y 90, estas políticas industriales fueron abandonadas por el Estado debido al ajuste estructural y neoliberalismo. Luego, con la crisis del sistema financiero en los años 1998 y 1999, se afectó gravemente al pequeño sector industrial. En el año 2000, los productos ecuatorianos predominantes de exportación fueron petróleo, banano, camarón, flores y otros productos agrícolas. Sin embargo, los autores sostienen que el Ecuador seguía teniendo una economía de baja productividad debido a la falta de uso de tecnología en la producción. Andrade y Nichols analizan el gobierno de Rafael Correa a partir del año 2007. Destacan algunas ventajas que tuvo el gobierno, como un alto grado de popularidad del presidente, alta autonomía frente a grupos de presión social. En el año 2013, el precio elevado del petróleo, un contexto político internacional tolerante y una élite gubernamental en pro del desarrollo del país. Todas estas condiciones positivas pudieron influir en el progreso del Ecuador, pero el gobierno obtuvo resultados escasos. A continuación veremos cómo se construye un Estado excepcionalista. Dentro del proceso de construcción del Estado, los autores analizan el factor de relación entre capacidad y autoridad del Estado. La capacidad del Estado se explica con la construcción de instituciones políticas, las mismas que favorecieron la reactivación sustitutiva de importaciones ISI, pero no lograron su objetivo, el proceso de cambio de la matriz productiva. El segundo factor al que se refieren es el intento de fortalecer la autoridad del Estado, es decir, su poder de ordenar y ampliar un mínimo de sumisión voluntaria por parte de la sociedad, con el fin de tener estabilidad política, lo cual dio lugar a un Estado excepcionalista, el cual no permitió la intervención de sectores industriales, sociedad civil, trabajadores, universidades y avances tecnológicos. Este artículo está dividido en 4 apartados. El primer apartado titula Las políticas industriales y la construcción del Estado. Los autores en el artículo citan a varios teóricos, los cuales señalan que la presencia de una agencia coordinadora central o agencia nodal, a más de planificar el desarrollo de políticas industriales y determinar instrumentos económicos para atraer la inversión privada, establece metas cuantificables de crecimiento de equipo, plantas, número de puestos de trabajo y volúmenes de exportaciones que deben cumplirse en cada sector de la industria. Realiza el seguimiento del cumplimiento de estas metas, actividades con las cuales se puede evaluar los objetivos de las negociaciones, anticipar problemas, entregar incentivos o, en el peor de los casos, sancionar. Los actores que intervienen en esta agencia son
servidores públicos y el sector privado. El segundo apartado titula La tortuosa creación de capacidades institucionales para conducir la industrialización. Los autores refieren que en el año 2006 el gobierno ecuatoriano creó instituciones estatales con el propósito de dirigir la economía e industrialización, reorganizó las EMPLADES, creó el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Productividad y el Ministerio de Industria y Productividad. No obstante, más tarde, en el año 2013, las instituciones y ministerios creados para conducir la industrialización en el país fueron debilitándose. Había una lucha entre ellos, se contaba con un gran número de agencias cuyo ámbito de acción era ambiguo. En este escenario, la posibilidad de establecer una agencia coordinadora central en el Ecuador era nula. Pero este no fue el único factor que incidió en el fracaso de las políticas de industrialización adoptadas en el Ecuador en esta época. Nos dicen Andrade y Nichols que nuestro país, a más de no contar con una agencia nodal, no contaba con un servicio civil profesional, es decir, personal altamente capacitado que cumpla con el perfil requerido y la experiencia necesaria para laborar. El tercer apartado titula El desarrollo industrial fallido y la autoridad del Estado. En este apartado, Andrade y Nichols describen cómo el Estado puede generar procesos de desarrollo industrial exitosos. Lo primero depende de la participación activa de cuerpos organizados de la sociedad para que se pueda aprovechar del capital social y productivo existente y lograr además su reproducción planificada. La coordinación de las inversiones de los empresarios, la conquista de mercados internacionales o el logro de acuerdos trilaterales entre trabajadores, industriales y Estado. La literatura citada por los autores sugiere que el Estado debe mantener buenas relaciones con los empresarios, de tal manera que ellos puedan asesorarle y aplicando sus conocimientos y experticia se ejecuten acciones en beneficio del desarrollo industrial del país. Asimismo, la participación activa de la sociedad hace que el Estado cuente con el capital social necesario con el cual se construyen las burocracias meritocráticas responsables de las políticas de industrialización. El cuarto apartado titula Estado, autoridad de los expertos y capacidad estatal. En esta última sección del artículo, los autores abordan la teoría y las prácticas del Estado excepcionalista. Para ello, exponen la tesis de Stefan, quien analiza el balance de poder entre Estado y sociedad desde una matriz tripartita. Primero, la relación en la que un aumento del poder del Estado implica una disminución del poder de la sociedad civil. La segunda, una relación de mutuo apalancamiento, donde un aumento en el poder del uno aumenta el poder del otro. Tercero, en el que una disminución en el poder de la sociedad civil implica una disminución en el poder del Estado. Reflexionan los autores que el poder del Estado debe ser percibido en conexión con la sociedad. El Estado excepcionalista, según Andrade y Nichols, se ha caracterizado porque frecuentemente se emplean procesos electorales para fortalecer su dominación sobre la sociedad civil. El Estado ecuatoriano ha buscado reconfigurar su forma de ejercer autoridad para que sea el individuo a través de su voto y no la sociedad organizada la contraparte del Estado en procesos de decisión sobre políticas de transformación económica. Asimismo, en un Estado excepcionalista, la innovación tecnológica y la difusión del conocimiento deben incidir en el cambio de la matriz productiva y precisamente respecto a este tema, los autores se refieren al proyecto que el Estado ecuatoriano ejecutó con la creación de Yachay. Este proyecto de universidad es una práctica gubernamental que ubica al Estado como el único actor capaz de desplegar el conocimiento técnico para transformar la sociedad. En este sentido, una parte
central de la estrategia de construcción de autoridad del Estado se ha asentado sobre el continuo esfuerzo por desplegar una imagen de un Estado excepcional. Por todo lo expuesto, los autores denominan al Ecuador como un Estado excepcionalista en el periodo de análisis del año 2008 al 2014. Espero que esta reseña sobre la construcción de un Estado excepcionalista en Ecuador haya despertado el interés desde el ángulo de la teoría del Estado. Hasta pronto.